Hemos vuelto a la nueva sección de entrevistas. Me encuentro con Mayrim Cruz Bernal, que tuve el gusto de conocerla en el Congreso de Pozo Almonte. Hace poquito nos encontramos y nos conocimos, así que ahora hemos vuelto aquí para hacer tu entrevista. Tú, bueno, quiero que nos hables un poquito de ti. Sabemos que vienes de Puerto Rico y que eres poeta. Vamos a partir al grano. ¿Cómo estás? Súper bien, un poquito nerviosa porque las preguntas a veces son como cuchillas No, aquí no somos... que se meten adentro y uno está sangrando y uno no sabe No, qué no decir. somos tan terribles. Pero si me preguntas cómo estoy, pues así, un chin nerviosa, un poquitito nerviosa. Y ya, por ejemplo, mi visita a Chile, que comenzó el 18 de octubre, va concluyendo ya esta semana. Fue en Arica, ¿no? En el Congreso. Llegué aquí a Santiago, estuve una semana en Santiago con unas amigas puertorriqueñas y después subimos a Arica al encuentro de escritoras, el 15º, y de ahí hemos ido bajando por el desierto, bajando poquito a poquito hasta que llegamos a Santiago y bajamos un poquito más hacia Marchihue y se me quedó ir al mar, porque el mar allí tiene las olas muy grandes, muy gigantes, y para mí el mar es un paisaje que hay que mirar. Yo soy de una isla, soy isleña. Creo que los isleños siempre estamos asfixiados en las ciudades y en los continentes hasta que logramos ver el mar. Hablando de ya... ¿De qué parte de Puerto Rico eres tú? Yo nací en el oeste de la isla, en un lugar que también tiene diéresis como Marchihue, y donde yo nací se llama Mayagüez, pero solo nací ahí. Ya. Y luego ya de chiquitita nací ahí porque mi abuela vivía ahí y curaba y atendía a mi mamá, que fue cesárea, 4 cesáreas. Yo fui la tercera. Y de ahí íbamos siempre a San Juan, donde vivíamos. Así que yo soy sanjuanera. Nosotros decimos de la loza. O sea, yo soy de la loza allí. Siempre de sanjuanera, excepto que me formé, estudié en los Estados Unidos. Sí, eso. Que yo tenía el conocimiento de que tú estudiaste en Estados Unidos y después volviste a... Después regresé. Puerto Rico, a la isla. Bueno, tú eres poeta. Quiero que me respondas por qué escogiste ser poeta, o cuál es tu visión sobre si es ser elegido, si es condena, si es una elección personal, etcétera. Que te explayes como gustes. Todo lo contrario de yo haber escogido. Yo creo que tal vez hablando un poco místico, el gran poeta universal te escoge a ti. Y yo soy agnóstica, así que cualquier cosa que estoy diciendo es pura ficción, pero es como si el poeta universal tiene una varita mágica y te escoge y te elige. Y después de esa elección no tienes mucho más que puedas hacer. Eres elegida. Incluso yo recuerdo un momento en tercer grado de niña en la escuela, que subía o bajaba las escaleras, ¿qué importa? Subir o bajar, ¿verdad? Es lo mismo. Pero en ese momento sentí una iluminación especial, como si hubiera sido ahí, en ese instante, tocada por la poesía. Y yo nunca me sentí no ser esto que soy. Pero para mí no son eventos bonitos, ni son eventos de que te elevan el corazón o el espíritu, sino para mí, aunque suene difícil decirlo, una maldición. Hubiera sido mejor irme al supermercado, hacer la compra diaria, ser un ser ordinario, o ir a la peluquería y hacerme las uñas y el pelo y las cejas y qué sé yo, lo que hacen las mujeres, algunas mujeres, además de trabajar y echar para adelante una familia. Hubiera preferido ser una persona, un ordinary people, ¿verdad? Una persona ordinaria. Sin embargo, fui elegida por la poesía, y para mí la poesía, y le he dicho muchas veces de frente, apártate de mí, poema. Perfecto.
un poco, bueno, varios autores comparten esa sensación de la maldición de ser poeta, ¿no? Como te arrastra tu vida personal, tu vida íntima al oficio, ¿no? Y desde ahí casi que casi no es una elección. No es una elección. Perfecto. Yo puedo estar 12 horas corridas trabajando un libro, si estoy haciendo un libro de poemas, revisando, y sin darme cuenta se me paraliza una pierna y me levanto y me caigo, porque no me he dado cuenta que hacen 6 horas no me levanto de la silla, porque es una pasión muy grande. Realmente es la pasión de mi vida. Yo tengo una familia, he tenido hijos, tengo nietecitos ahora que son como mis segundos hijos, pero nada es más fuerte en mi vida que la poesía, al punto de que todo queda abandonado y yo quedo en esa burbuja metida, tal vez así como esta pequeña habitación donde nos condensamos los sonidos y estamos así atrapados en una burbuja de sonido para grabar, así también ese lugar donde nos encapsulamos para escribir, para revisar, para construir una obra de arte. En mi caso, del dolor. Yo vengo de una poética del dolor, de la herida, del conflicto, de la crisis. Y sobre esto que nos comentas del dolor, ¿siempre desde el ámbito personal? En mi caso, mi poética, yo me formé en Estados Unidos y ahí hay un grupo de escritores, o hubo, que se llamaban poetas confesionales, ¿verdad? De los cuales algunos conocerán, como Sylvia Plath, Anne Sexton, Robert Lowell. Hay un grupo que se organizó, que se generó de talleres literarios y dentro de esos talleres ellos escribían desde la confesión y sus vidas eran de crisis. A la vez María Zambrano en España hizo un libro que se llama La confesión, género literario. Es un género de crisis, tal cual mi vida ha sido una vida de crisis en diferentes etapas de la vida. Pareciera que he vivido 10 vidas en una. Y eso lo he dejado en constancia en mis escritos. Mis poemas son poemas narrativos que a lo mejor alguien puede decir, esos no son poemas, son no sé qué, pero dentro de la formación que yo tengo y los estudios que hice, ¿verdad? Y me formé de esta manera, son poemas pues narrativos que cuentan una historia y usualmente una historia que he sobrevivido. Ya, perfecto, nos queda mucho más claro de cómo nace y creo que tiene una correlación directa de lo que tú dices de no escoger sino ser escogido, ¿no? Creo que desde ahí trabaja la confesión. Tú nombraste este grupo estadounidense. ¿Tú crees que esa es tu generación o tu grupo literario? ¿Crees que es algo que te acompañará o crees que fue un momento de tu vida? Sí. ¿Sientes que este grupo continúa? Bueno, tú nombraste que no sabes si todavía ya existe. No es mi generación, ellos son mis abuelos. Sí. Ya. Pero ciertamente tengo demasiada influencia y aunque me he querido alejar un poco de este modo de escribir, lo tengo demasiado enhebrado a mis membranas celulares del arte y de la escritura, ¿verdad? Porque es confesión, pero es arte. No es una mera confesión, una mera descriptiva, ¿verdad? Claro. De tus conflictos, ¿no? Es cómo hacer arte a través de un poema, ¿verdad? Entonces, ¿crees que tú bajas desde esa influencia, pero sobre tus pares? ¿Tú consideras que perteneces a un tipo de generación o tal vez directamente desde Puerto Rico? ¿Qué piensas con esa mezcla que siempre ha existido entre Puerto Rico y Estados Unidos? Sí, esto es una pregunta que es más bien dirigida a mis contemporáneos. ¿Qué piensan ellos de mí, de mi escritura? Y si estuvieras allá y le preguntaras a algunos poetas más jóvenes, ellos me reclaman como parte de su generación. Así que yo digo que soy una
generada, sin generación, porque pues ellos me reclaman, no escribo como de la generación de los 80 ni de los 70 y de los 90 de fin de siglo, pues tal vez me voy acercando a esta generación. ¿Es porque crees que va mutando tu poesía? Es una muy buena pregunta de la cual no tengo muchas respuestas, tal vez sí, porque es que uno no es el mismo de ayer a hoy, pero siempre desde ese movimiento confesional. Ya, ¿crees que eso es como tu pilar fundamental y ha ido mutando durante el tiempo, pero manteniendo ese aspecto? Sí, y de la misma manera puedo decirte que mis poetas amigos contemporáneos míos, de generaciones posteriores a la mía, si es que una generación es desde el día del nacimiento, ¿verdad? Porque depende del crítico. Del crítico, exacto. Pues me colocan en generaciones más contemporáneas, ¿verdad? A mí eso realmente yo no estoy ahí. Estos no son valores que yo tengo en enunciarme como parte de una generación o no, ¿verdad? No son, yo creo que uno escribe y uno vive esta época contemporánea como una línea del horizonte, ¿verdad? Y tú y yo estamos aquí hoy y tú y yo nos influenciamos mutuamente y tú y yo somos parte de este maravilloso, extraño, raro y maldito mundo del poeta. Va todo con la línea de no ser una opción, sino ser escogido, ¿no? Creo que esa es como una línea fundamental dentro de lo que tú me comentas. Voy a cambiar un poquito de tema, pero tú nombraste que estuviste en Arica. Y yo quiero que tú me hables de ese congreso que tú presides. Que presido, sí, hace ya cerca de 10 años. Aunque los encuentros llevan 25 años reuniéndose, el de Arica es el 15º. Algunos se reunían anual y luego... Presenta cómo se llama el grupo. Sí, son encuentros, un encuentro singular, Encuentro Internacional de Escritoras, y se le dedica a una poeta o escritora de ese lugar, de esa ciudad. Por ejemplo, el de Arica era Alicia Galaz. Estos encuentros comenzaron en Arequipa, Perú, en el 1998. Yo fui invitada por un amigo que puso mi nombre junto a la escritora María Juliana Villafañe y otra escritora puertorriqueña que invitamos, Ángela López Borrero. María Juliana, que estuvo en el Congreso acá en Pozo del Monte, yo la conocí. Claro. Sí. Y las tres puertorriqueñas viajamos hasta el Perú, hasta Arequipa, Perú, y participamos de ese encuentro. A mí me otorgaron dar la ponencia magistral de clausura al encuentro, y yo di una ponencia de género titulada Y yo también soy hombre, que fue bastante sonada, ¿verdad? Controversial para esa época. Y de alguna manera estas mujeres que pudieron odiarme en ese entonces, pero no fue así. Comenzaron a amarme y yo comencé a amar este gremio. Muchas veces de mujeres mayores que yo era jovencita en ese entonces. Y así sucedió, ¿verdad? Como suceden las cosas, así sucedió que pasaron 15 años donde la escritora Elizabeth Altamirano, que es una chilena casada con un peruano, y ella fue la que comenzó esta visión de hacer encuentros internacionales, un poco con la idea de darle voz a la sin voz. En el caso mío, pues no, yo seguí participando, estuve en Argentina, estuve en el encuentro de Arica, estuve en España y en Marruecos, en diferentes lugares, hasta que ella, ya cansada y un poco ya mayor, me dijo, aunque yo hacía el trabajo, yo no necesitaba el nombramiento para hacer el trabajo o para amar este gremio, pero dio la cosa que ella quiso ceder la batuta, ¿verdad? Y así fue que en el encuentro de Miami, en no sé qué año, me entrega una credencial donde me acredita
la presidencia y asesoría internacional de los encuentros. El último encuentro fue, bueno, hace poquito en Arica, y anterior a ese fue en... El anterior a ese fue durante la pandemia. Y ese fue virtual. Y ese fue virtual desde las señales de Caracas, Venezuela. ¿Y antes de Venezuela? Bajo Disculpa. Astrid Lander. Y Astrid, antes, que no pudo asistir a... Sí, que ahora la veo en Guadalajara. Y antes de ese encuentro fue el de Marruecos, con la presidencia de Fátima Benis, la poeta Fátima Benis de Marruecos, y tuvimos un encuentro fabuloso allí en África, en el norte de África. Perfecto. Nos hablaste ya de tu grupo, nos hablaste ya de tu generación, nos hablaste de lo que tú piensas que es poesía. ¿Dónde podríamos encontrar, primero que todo, tu arte? Bueno, hoy en día, hoy en día tú pones mi nombre en Google, pues ahí hay muchísimos poemas, muchísimo de lo que he hecho, de lo que he hecho políticamente, ¿verdad? Porque para mí el poeta es un ser político en el más profundo sentido de la palabra, ¿verdad? Aristotélica. Exacto. Y ahí online encuentras entrevistas, muchísimas cosas que he hecho, muchísimas cosas, y también muchísimos poemas. ¿Y si alguien quiere algo físico tuyo en este momento, en Chile, que nos está escuchando en este preciso momento? No hay nada mío físico más que mi cuerpo. Pero libros, si quieres libros, tienes que pedírmelos y yo te los envío por correo. Sí. A eso es donde yo quería llegar. Sí. Tú tienes un labor también de editorial, ¿no? Un proyecto editorial. Tengo un proyecto editorial donde, como sé lo difícil que es que los editores te contesten, yo hice un proyecto editorial hace 15 años que se llama Lúdica, con K y la K invertida. Y Lúdica es mi proyecto editorial, y bajo esa sombrilla hago muchas cosas también. Y le publico a los amigos. A los amigos que... Pero no es abierto, no es una... Bueno, vienen a mí, se acercan, discutimos, yo contesto, Andrei, todos los emails, y yo contesto todos los mensajes por WhatsApp, que me gusta más que nada más. Y los mensajes que me escriben, yo sí contesto. Tú sí contestas. Eso es una... Me puedo tardar 2 días, pero no más. Una recomendación para los editores que mínimo que contesten. Ni a mí me contestan, mis amigos editores no me contestan, imagínate. Tú también trabajas en un diario, ¿no? En una columna de diario. Tengo participación y colaboro con El Post Antillano, que es un diario virtual. Y mucho tiempo colaboro con ellos. Empecé a hacer unos ensayos tipo Clarice Lispector en Revelación de un Mundo, y ella realmente me dio permiso para escribir como me da la gana. Y a través de su lectura me atreví a escribir lo que yo quería escribir. Y le dije a los editores, si ustedes me permiten, yo voy a escribir todos los viernes para que lo publiquen sábado, y ustedes lo publican sin censura, o sea, tal cual. Y comencé a hacer una colección de relatos de mis experiencias caminando por la calle más cara de San Juan, Puerto Rico, la avenida Ashford, y mis caminatas con un infante. Que ese infante puede ser un alter ego, una invención, una ficción. Un homónimo, quién sabe, se llama Leo. Y empecé a pasear, y mis paseos con él fueron los puntos de partida para estas experiencias que yo contaba, las cosas que nos pasaban mientras caminábamos en esta ciudad. Y así se convirtieron en 48 capítulos que transcribí, ¿verdad? Y los convertí en un libro que se titula Paseos con Leo, que fue el mejor libro del año en Puerto Rico. Terminé esa colección cuando muere mi mamá,
que también las vidas de nosotros, ¿verdad? Se van cerrando ciclos, abren otros, se cierran otros, y con la muerte de mi mamá se cerró un ciclo. Yo la cuidé, estuve encamada y tal, fue bastante difícil, tú sabes de eso porque tienes familiares que has hecho este trabajo. Y ahí, poquito a poquito, un editor de una universidad me dijo, yo quiero publicarte algo. Y no sé, lo que yo tenía no era lo que él quería, y me dijo, ¿por qué no juntas todos los paseos con Leo? Paseos con Leo 1, 2, 3, esas 48 ediciones, y las convertimos en un libro. Así que fue una idea de un editor de una universidad que me dio esta idea, y yo lo hice muy fácilmente porque ya estaban publicadas. Claro, hiciste la recopilación. Hice la recopilación. Y eso es un libro, hay en Chile uno, en casa de Cristina Larco. Tienen que asaltarla a ella para coger ese libro. No vamos a dar su dirección. Solo hay un solo libro de ese. Y realmente hay pocos libros. El día que se hizo la presentación se acabaron lo que se hicieron. Se vendieron al instante. Se vendieron ahí al instante en San Juan. Porque yo soy más conocida como poeta. Sin embargo, eso era prosa. Y era una prosa con algún nivel poético. Como escribe el poeta, ¿no? Hablando de publicaciones, ¿cuál fue tu última publicación? Mi última publicación, estuve invitada a un encuentro de poesía, un festival de poesía en Honduras en el mes de julio, y ellos me habían pedido algunos poemas, y recuerdo que con la prisa les envié un libro que ya me habían publicado virtual en el Perú, que está accesible de hecho en el internet, que se llama Los Estatutos de la Mujer. Y ese libro también otro editor allí lo cogió porque yo iba a otro encuentro que no pude ir, y le cambió el título y le puso Adúltera. Y los editores a veces hacen lo que quieren con uno. No importa, cuando yo llegué y lo vi, yo dije, wow. Vi este título y me dice, bueno, por ahí recordaba el poema de la silla. Tengo un poema. Claro. El poema de la silla. Bueno, la cosa es que en Honduras llegué y había una mesa y estaban los Estatutos de la Mujer y estaba el poemario Adúltera. Y esos son mis dos últimos poemarios. Antes de eso, un libro ya más grande, se titula Pequeños monstruos del submundo, y son microficciones, son cuentitos pequeñitos que desarrollé el mundo de los emalyungas y me divertí, ¿verdad? Porque el poema es doloroso, el poema te hiere, y a veces esa daga que se te mete adentro. Pero la microficción, los microcuentos o lo que sea micro que le llaman, porque todo el mundo le tiene un nombre diferente, es de alguna manera ese dolor digerido ya y que puede tener humor. Entonces para mí es un paréntesis en mi escritura literaria. En tu obra. Sí, y hice ese libro que es un libro grueso con muchas partes. Y me divertí muchísimo. Todavía leyéndolo por ahí, que se lo leo a algunos amigos y tal, me río muchísimo. Yo los veo a ellos serios, pero yo me río. Para mí, me divertí muchísimo escribiendo Pequeños monstruos del submundo, influenciada por Henri Michaud, el francés, que también hizo un mundo de los Maidenform. Y yo hice el mundo de los emalyungas. Nos comentaste, bueno, todo esto de tu publicación en Puerto Rico, de que te reclaman como generación, y tú personalmente me has comunicado que te gusta mucho interactuar con los poetas jóvenes, los artistas jóvenes dentro de tu isla. Y me pregunto si tú, ¿qué piensas del mundo artístico y cultural actual? Creo que sería igual súper interesante sobre Puerto Rico, ¿no? Tu mirada sobre ello y también si quieres una pequeña mirada global. Tal vez porque nosotros somos una colonia norteamericana, hay una efervescencia casi sobrenatural de eventos
en la ciudad de San Juan y en el centro y los alrededores de la isla. Y casi siempre son dirigidos por lo que yo le llamo el underground, ¿verdad? De la poesía. Y hay eventos donde se mezcla los que dibujan, los que pintan, los que hacen tatuajes, los que cantan, los muchachos que escriben su propia música, los cantautores, y la poesía. Y son movimientos muy interesantes que yo agradezco muchísimo que me inviten. Me han invitado a leer y yo estoy leyendo con gente underground que están leyendo con el beat, ¿verdad? De Estados Unidos, de Nueva York, que tiene una rima casi a los reggaetón, ¿verdad? Sin la música, a los reggaetón tienen taca, 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 taca. Y a mí me encanta, tú sabes, lo disfruto muchísimo. A lo mejor es poesía que no está escrita y es poesía hablada, pero no obstante es poesía también. Y yo la respeto yo creo que el poema tiene que al final desembocar, estrellarse en el papel, ¿verdad? Y publicarse en modo de libro. Me parece que ese es el camino que hemos tenido. A lo mejor el camino ahora es virtual, pero tiene que haber algo que lo dejemos plasmado para cuando no estemos aquí. Así que mi respeto y verdaderamente a todos estos movimientos que surgen, como decía, a lo mejor como una reivindicación de nuestra nacionalidad, de nuestra lengua, ¿verdad? Que estamos siendo colonizados por un país que incluso habla otra lengua y nosotros desde el 1898 defendemos nuestra lengua, el castellano, el español. Comparado con otros países, ¿verdad? De mis viajes, puedo decir que es un milagro que la poesía todavía exista, que se escriba y que haya gente como tú, que eres joven, ¿verdad? Como tú, que te interesa en dejar fundamentado y evidenciado nuestras visitas por estos lugares. Y también escribes y eres sensible a la poesía, pues también existes en medio de todos los descalabros de las ciudades, incluso Chile. Te voy a decir algo que me dijo un hombre cuando iba partiendo hace un día, 24 horas, de Marchihue. Y lo escribí y a lo mejor es mejor leerlo tal cual. A ver Perfecto. si puedo. Primera mano. Dice, me dijo y lo escribí, 19 de noviembre del 2023, que fue ayer. Espero que cuando vuelvas, Chile todavía exista. Y eso, yo siempre estoy curioseando la política de los países y tal vez me meto en aguas que no me convienen o que no son que no me debo de meter, ¿verdad? Pero yo sí me meto, porque todo hombre y mujer son mis hermanos y todo país es mi casa. Eso lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Así que lo que me dijo ese hombre me dolió su pensamiento sobre Chile. ¿Qué significa? Espero que cuando vuelvas todavía Chile exista. Y dejo eso al pensamiento de todos los que puedan estar escuchando, que no solo es la guerra que a lo mejor alguien, un loco, apriete un botón rojo y nos explotemos todos, ¿verdad? Que eso es posible. Puede suceder con las bombas nucleares. Pero también en el macro mundo del universo, en el micromundo de cada país, pueden haber eventos que nos destruyan de a poco como parte de esa humanidad y parte de esos hermanos que uno tiene. ¿Qué recomendación le haría a los jóvenes después de esta charla que nos acabas de dar sobre el futuro o el presente que algunos opinen? ¿Qué recomendación le daría a los jóvenes? Al que está comenzando a escribir, al que está pensando en el arte o al que es simple un gran lector,
un gran oyente. 90% escritura, no, 90% estudio, 90% lectura, 90% lectura, estudio. Entonces tienes un 5% de escritura y un 5% de revisión. Y revisión es nalgas de acero. Sentarte a trabajar tus textos con pasión, pero no creas que la escritura es de una, que lo escribía aquí y aquí lo dejé y lo puedo publicar. Para mí, cada libro mío, y tengo muchos libros, tengo 22 libros publicados, cada libro requiere años de trabajo. Tengo ahora en mi bulto un manuscrito, que es mi último será un poemario grande, se titula Esta manera de volar en globo. Y este libro ya tiene 5 años de trabajo. Que lo arremoliné todo y lo encuaderné y me lo traje para ir leyendo de ese libro, pues sí, pero ya tiene 5 años de trabajo, de mucho trabajo. Se publican otros libros, pero ese es el grande, el más grueso, donde más corazón le pongo. Así que le diría 90% de tu tiempo en la lectura y en el estudio. Y si puedes en estudios formales, está bien, si no en estudios independientes. Yo he seguido estudiando toda mi vida. Y 5% de tu propia escritura y 5% de la revisión. Esa es mi recomendación. Mi recomendación. Y hablando de recomendaciones, ya para ir cerrando, recomiéndanos un libro. Y solo puede ser uno. Pues, pero yo te voy a dar 2. Te voy a dar uno y te voy a dar otro. Uno a la vez. Y te voy a dar lo que me pasó a mí, mi camino, ¿verdad? Yo leí porque vengo de una tradición cristiana, aunque yo soy agnóstica. Ya a los 16 años no creía en nada. Sin embargo, para mí la Biblia fue el primer libro grande que leí. Y lo leí desde jovencita, cuando me prohibían leer, cuando leer la Biblia te volvía loco, nos decían. Yo tenía una mesita de noche, esperaba que todo el mundo se durmiera en la casa, prendía la mesita de noche y me ponía a leer la Biblia, sobre todo los libros de Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que están en el centro. Y también leí todo, porque yo soy obsesiva compulsiva en la lectura, y leí toda la Biblia, entiéndala o no, y varias veces. También leí los libros de Khalil Gibran. Para ese entonces yo tendría 14, 15 años. Y leí todo lo que había de Khalil Gibran, el profeta, que de alguna manera quedó un poco desprestigiado posteriormente. Y después, en Estados Unidos hicieron grande biografía de él, bastante interesante. Y el otro libro que les puedo recomendar y que no puedo dejar de ligar a mis lecturas bíblicas que luego abandoné, a las lecturas de Khalil Gibran que luego abandoné, este libro nunca lo abandoné y cada tanto tiempo lo leo. Es El Principito de Exupéry. Así que para mí inventar una caja con un animalito adentro o una rosa en un envase cubierta de cristal son ficciones mágicas. Y tal vez no tan ficciones, quién sabe. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por estar aquí y por compartirnos tus pensares. Gracias a ustedes. Que quede Chile en paz, que quede Chile, mi deseo sobrenatural de que las cosas se organicen en este país y nos volvamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Antes de cerrar, el pequeño espacio publicitario, tú entenderás que recordar que estamos sorteando a Martín Rivas, de Alberto Blesgana, el padre de la novela chilena. Así que muchísimas gracias. Gracias, Andrei.